Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Espero que al momento que estén escuchando este tutorial se encuentren muy bien, muy contentos. Pues ya recordemos que ya estamos casi a finales de este año, ¿verdad? Ya vienen esas fiestas de Día de Muertos, de Navidad, de Año Nuevo, ya las tenemos muy cercanas. Entonces, espero que estén muy bien, cuídense mucho, estén muy bien, si no, en este momento estén muy bien, hagan lo que tengan que hacer para estar muy bien, para que pues en estos días festivos estén ustedes muy bien de salud y muy contentos. El tema de hoy es, así lo titulamos como con planeación o mejor dicho, sin planeación pensión de 10,000 pesos. Con planeación, una pensión de más de 40,000 pesos, 44,000 pesos, en este caso particular. Y quiero darles algunos ejemplos en un gráfico como los que les hemos mostrado en otros tutoriales. En un gráfico muy sencillo les voy a mostrar algunos ejemplos que creo que es muy importante que ustedes vean precisamente y se den cuenta de lo importante que es planear su pensión, porque hace grandes diferencias. Nosotros día con día lo vemos con todos los casos, ¿verdad? Que atendemos, las consultas que nos hacen, vemos cómo esta planeación hace la diferencia en su pensión. Las personas, y siempre con quien platico en la consulta, les comento que una pensión con planeación hace la diferencia a una pensión sin una planeación. Y siempre se los estoy recomendando. Y como siempre se los he dicho, hagan su planeación con quien ustedes deseen, con quien ustedes les dé confianza. Pero es una herramienta muy necesaria porque hace una gran diferencia en muchos aspectos, pero el principal es en el monto de la pensión que ustedes van a recibir. Entonces, quiero que vean en ese gráfico esos ejemplos tan sencillos, pero antes, pues quiero precisamente hacer esa reflexión de lo importante que es que ustedes en este proyecto de vida, que como siempre se los comento, es un proyecto en una edad, pues tal vez de las más importantes que tengamos en nuestra vida, porque es cuando desafortunadamente o generalmente hay menos productividad, ¿verdad? Y no por nosotros o no por ustedes, sino porque el sistema laboral que tal vez en este momento tenemos, pues no cobija a las personas con ya incluso cada vez que me hablan me dicen, bueno, pues ya ni de los 40 años me quieren contratar, ¿no? Imagínense a qué edad. Bueno, hablamos tal vez de 50 y ya no los quieren contratar. Entonces, ese es el punto también importante, es nuestra realidad, ¿verdad? Y ojalá cambie. Eso es lo que hay que trabajar para que cambie esto, porque las personas, y siempre yo lo he dicho y lo hemos platicado en los tutoriales, las personas de 50 años, de 60 años son personas con tanta vitalidad, con tanto conocimiento, con tanta experiencia, con tanta sabiduría, que cómo es posible que ya no encuentren trabajo, que ya no les den la oportunidad. Es un desperdicio de talento, porque por supuesto que estamos a favor de que nuestros jóvenes vayan haciendo su camino, pero precisamente, pues pueden ser estas personas mayores con toda esa sabiduría y esa experiencia en las áreas en las que han trabajado, pues que sean los maestros de vida laboral, que sean los coach, que sean esas personas que muestren ese camino, ese conocimiento, porque recordemos, ahora ya sabemos, nuestra inteligencia emocional nos dice que hay que aprender de los errores de otros, ¿verdad? Entonces, anteriormente se decía, pues hay que aprender de los errores que cometes. No, eso ya no es suficiente.
hay que aprender de los errores de otras personas o de otros sucesos. Entonces, estas personas, ustedes, con tanta experiencia, con tanta sabiduría, pues creo que son los mejores maestros para nuestros jóvenes, porque precisamente la experiencia es la que va a hacer que ustedes enseñen a otras personas pues lo que no se debe de hacer, porque es un error, porque conduce a un resultado erróneo. ¿Quién mejor que quien ha vivido esto nos los enseñe? Entonces, bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero es muy importante. Y precisamente es que esta etapa de la vida en donde ustedes ya están planeando su pensión, pues que realmente realicen una planeación, porque hay muchos casos, y lo vivimos diariamente, muchos casos en los que nos hablan y nos dicen, pues yo estoy cotizando modalidad 40 topado, llevo año y medio, llevo 2 años, pero tengo pues apenas 450 semanas. Son errores que se cometen por no tener una planeación, por no tener una asesoría adecuada y correcta, porque si esta persona ya tiene 60 años y se pueden lograr mejores pensiones, pero aquí sabemos que se tiene que invertir tiempo y dinero. Si en estos casos, pues ya lo que no tienen o no quieren invertir es tiempo, pues esa inversión que hicieron en dinero se perdió, se va a perder, porque van a obtener la misma pensión que si hubieran cotizado con un salario mínimo o con el último salario que tenían, que es lo que permite modalidad 40, como el salario menor. Entonces, esa inversión de esos años, de esos 2 años, 3 años, un año, al topado, teniendo menos de 500 semanas, pues realmente nos van a dar el mismo resultado que puede ser una pensión mínima. Repito, si se hubiera cotizado con un salario menor a que si se hubiera cotizado con ese salario topado, que pues se va a perder ya no es una inversión, eso ya es un gasto. Y eso es lo que quiero evitarles. Quiero que analicen esa situación de verdad, que esa planeación, si ustedes ya están en ese proceso, es un elemento que nos da la diferencia entre que se pensionen de una manera exitosa o sea con errores. Entonces, le quiero dar el peso correcto a esa planeación de pensión que ustedes tienen que hacer. Es una inversión, ese sí es una inversión, para que se le determine a cada uno de ustedes en su situación particular qué es lo que les conviene de acuerdo a sus objetivos muy personales, a sus necesidades, a sus situaciones emocionales, económicas. Cada uno de estos aspectos se tiene que evaluar en cada uno de ustedes. Y eso es lo que hacemos nosotros precisamente al realizarles su planeación de pensión. Analizar cada caso particular, cada caso, el de usted, el caso de usted muy particular. Es por eso que nuestro eslogan es la mejor pensión para ti. Entonces, como siempre, los invito, ¿verdad?, a que si quieren que les realicemos su planeación, con mucho gusto, ya saben que se ponen en contacto con nosotros a nuestro WhatsApp, a nuestro correo electrónico, ahí les van a dar la información, y el contacto es directamente conmigo cuando, bueno, ya contratan o contactan estas asesorías o esa planeación. Bueno, es directamente el contacto conmigo para que determinemos su estrategia muy particular para la mejor pensión para cada uno de ustedes. Entonces, pero esto se derivó de precisamente esos casos que se nos presentan. En México, desafortunadamente, y no hace muchos años, no había quien los asesorara, no había quien les realizara una planeación de pensión. Y es por eso que tenemos esas pensiones tan bajitas y que nos duele a veces, porque pues nos hablan y nos dicen, pues yo tengo una pensión de 3,000 pesos. ¿Qué hacen con 3,000 pesos?
Entonces, ahora afortunadamente, pues ya hay más información, ya se pueden asesorar, ya pueden hacer su planeación y precisamente evitar estos casos en los que si a usted no le conviene, cuando no conviene cotizar modalidad 40 alto. A veces nos confundimos y dicen, es que me dijeron o yo leí o yo vi que si tengo pocas semanas no me conviene modalidad 40. No, no. Modalidad 40 en términos generales siempre va a convenir, pero hay que establecer la estrategia particular en cada uno de ustedes. Entonces, cuando no conviene, en este caso, alto, cotizar alto, que sería una de las estrategias de una planeación de quien tiene 150, 200, 300 semanas y tiene ya 60 años, 58 años y tiene que cotizar todavía varios años para lograr llegar a las 500 semanas como mínimo, ley 73. Sabemos que las semanas para pensionarse en ley 73, el mínimo son 500, entonces hay muchas personas que tienen menos y tienen que cotizar todavía años, están cotizando, pero pues les dijeron que coticen alto, ¿verdad? Y que entonces van a obtener una mejor pensión. No, hay que hacer el análisis y el cálculo en cada situación. Pero lo que sí les puedo decir es que si ustedes todavía no tienen las 500 semanas y empiezan a cotizar años con un salario topado, pues realmente lo más seguro es que su pensión sea la mínima y esa inversión pues se desperdicie. Ese dinero que ustedes pagaron pues fue un dinero pagado de más porque lo pudieron haber hecho con otras cantidades menores. Ahí entra la planeación. Otros casos son que tienen, que conviene, por ejemplo, hay muchas personas que se han pensionado sin la planeación, sin la información, y tienen un número excelente de semanas, 1500 semanas, que es el caso que vamos a ver, 1500 semanas, pero pues sus salarios, como lo hemos visto en otros gráficos, sus salarios cotizados durante toda su vida laboral han sido bajitos, de 200, 300 pesos, 400 pesos en promedio, de las últimas 250 semanas, que sabemos que son las semanas que se toman para el cálculo de la pensión. Las últimas 250 semanas cotizadas, el salario promedio de esas últimas cotizaciones son las que se van a tomar en cuenta es uno de los factores para el cálculo de su pensión. Y entonces tienen 1500 semanas y tienen pensiones de 5, bueno, en este caso la mínima del año en el que se pensionaron, pero en este caso, si se pensionan de esa manera, tienen 1500 semanas, pero tienen un promedio de sueldo de 600 pesos, pues van a recibir pensiones chiquitas. Y si hacen una planeación en donde se elabore su estrategia, lógicamente, y de verdad sé que dicen, bueno, pero no es nada más la planeación, es que es una inversión. Sí, efectivamente, es una planeación en donde se determina la mejor estrategia, pero hay que realizar una inversión. Pero de verdad que hay tantos casos que hemos visto en los que al ver la inversión, al conocer en la planeación la inversión y todos los factores que intervienen en el cálculo de la pensión, pero al tener ellos los datos o ustedes los datos de la inversión, pueden planear esa inversión, pueden, de verdad que nos sorprende las opciones que encuentran para lograr esa inversión, desde la venta de su carro, de un terrenito, de la ayuda de la familia, como siempre se los comento en las consultas, pero es la realidad. Tantas personas que nos dicen, pues yo hablé con mi familia, me van a ayudar, se van a cooperar un año para que yo pague al topado y pueda aumentar mi pensión y una vez que ya me pensione les voy a devolver ese dinero. Tantas situaciones y opciones alternativas de solución que encuentran que es sorprendente. Hay personas, una persona nos comentó, decía, pues yo no pensé que mi familia me fuera a ayudar, pero pues seguí su consejo y yo les platiqué en una comida que tuvimos y me sorprendí de la respuesta que tuve.
y sobre todo de las personas que no pensaba que tuviera una respuesta así. Nos sorprendemos, de verdad. La persona que menos creí me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo esto, lo voy a vender y te voy a dar ese dinero para que tú te ayudes para tu pago de Modera 40. Entonces nos sorprendemos, pero estas respuestas se dan si nosotros las buscamos, si no hacemos nada, si nos quedamos de alguna manera, pues, estáticos, paralizados, ¿verdad? Y decimos, no, mi familia no me va a ayudar, no, yo no tengo nada que vender, yo no tengo nada, y no se hace nada, pues la vida no nos va a dar respuestas. Hay que preguntar y hay que exponer estas situaciones y la vida nos va a dar respuestas. Entonces, hay que buscar. Y lo que yo quiero que de verdad entiendan o que hagan conciencia, porque yo creo que todos lo entendemos, pero a veces, y es lógico, porque la vida a veces ha sido tan dura que pues ya no se tienen pues estas expectativas, pero lo que yo quiero es eso, decir, miren, en este momento, mientras haya vida y estén en este proyecto tan importante, hagan lo que tengan que hacer, busquen estas opciones para lograr esa pensión, pero siempre a través de una planeación de verdad, porque hace esa diferencia. Entonces, hay personas con un número de semanas alto y se pensionan con ese salario promedio bajito y así sus pensiones. Pero si lo planean eh, y se busca esa inversión, se logran pensiones muy buenas y que debemos de tener en cuenta que son para toda la vida. Entonces, estos casos en los que se tienen muy poquitas semanas, no vale la pena cotizar alto, pueden ser uno de los puntos de conclusión que demos, pero que siempre yo lo que les recomiendo es que realicen su plan de pensión, muy particular de cada uno. Pero en términos de conclusión, pues podemos determinar que cuando se tienen muy poquitas semanas y todavía se van a cotizar muchos años, no conviene cotizar, en este caso, modalidad 40 o en algún otro esquema, pero sabemos que modalidad 40 es el esquema que nos da, que nos permite hacer este logro, esta cotización con la menor inversión posible que los otros esquemas. En todos se puede, de acuerdo a sus necesidades, se puede registrar o se puede tomar alguno de estos esquemas como modalidad 10, que es trabajador independiente, modalidad 40, trabajador empleado del hogar, pero hay que buscar también el esquema que más les convenga a cada uno de ustedes de acuerdo a sus necesidades. Pero en este caso, si hablamos de modalidad 40, no conviene o en cualquiera de estos esquemas, en términos generales, no conviene cuando ustedes tienen poquitas semanas y todavía tienen que cotizar muchos años y ya tienen una edad en donde pues, estamos hablando de 58, 59, 60 y que todavía tengan que cotizar 4 años, 3 años o 5 años o 6 porque les faltan para llegar a las 500 semanas, no conviene cotizar con salarios altos. Hay que aquí analizar su situación porque puede ser que sea un gasto en lugar de una inversión. En otro caso, contrario, si se tienen muchas semanas, pero se tiene un salario bajito, conviene cotizar lo más alto posible esos años, estos últimos, dentro de los últimos 5 años antes de que se pensionen. En este caso, que tengamos ya un número mayor de semanas, conviene cotizar lo más alto porque va a aumentar su pensión con ese número de semanas tan bonito que tienen muchos de ustedes y que pues tienen salarios muy bajitos, pues si se cotiza un año, 2, 3, 4, 5 años con el salario más alto, por supuesto que les va a aumentar la pensión. Entonces, en esos casos sí conviene cotizar alto o pues ejemplos como si tienen incluso un número regular de semanas y un promedio de sueldo regular, bueno, si ustedes lo aumentan ese salario en los últimos 5 años de cotización antes de que se pensionen, les va a aumentar porque van a obtener una pensión regular, ¿verdad? Con esos datos regulares. Pero si ustedes aumentan o incrementan
ese salario promedio, por supuesto que les va a aumentar. Si ustedes son jóvenes y tienen todavía muchos años antes de llegar a los 60, pues hay que cotizar. ¿Y aquí cómo nos conviene? Pues con un salario bajo, pues hasta no llegar a los 5 últimos años antes de nuestra pensión. No convendría cotizar con salarios altos. Hay que hacer la estrategia de que en los últimos años incluso nos puede servir este tiempo para ahorrar, para planear, para precisamente ver de dónde voy a obtener esta inversión que voy a utilizar dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando ya tenga que pagar modalidad 40 lo más alto posible, si es, en este caso, si tienen la posibilidad de pagarlo al topado, pues van a obtener la mejor pensión. Entonces, hay que analizar cada caso, pero en estos casos es de alguna manera lo que conviene y se los quiero comentar porque se están cometiendo esos errores. Entonces, quiero que vean, si están ustedes en esa situación, asesórense, pero por lo menos saben que si tienen poquitas semanas, ya están en una edad, pues en este caso ya en la recta final de los 60 o más, pues ya no conviene tal vez cotizar, porque van a ser muchos años, no conviene cotizar alto, porque todavía faltan muchos años para llegar a las 500 semanas y la inversión va a ser un gasto, porque van a obtener la mínima, pero si tienen muchas semanas, sí vale la pena. Si ya están en los últimos 5 años, antes de pensionarse, sí vale la pena cotizar alto. Si son jóvenes, si tienen 45 años, 50 años y todavía van a cotizar años antes de que lleguen a los 5 años, antes de los 60, antes de pensionarse, sí coticen para que aumenten sus semanas, pero pues con salarios bajos o lo más bajo que les permita el esquema en el que se quieren registrar. En este caso, pues siempre somos muy partidarios de modalidad 40, entonces pues ahí sí, pero hasta llegar a los 55 para que ya en esa recta final, ahí sí hayan ahorrado, hayan planeado y hagan sus inversiones en precisamente ya en esta modalidad 40 o en el esquema en que estén registrados, pero con los salarios más altos. Sabemos que en este caso los salarios siempre hay muchos requisitos para determinar en qué momento pueden ustedes cotizar en modalidad 40, en qué momento les conviene, en qué situaciones, pues tal vez por sus necesidades, ustedes requieran de otro esquema, como trabajador independiente, modalidad 10, si son personas que están en el extranjero, como tantos de nuestros mexicanos que están en el extranjero. Afortunadamente ya hay esta opción, ¿verdad? Si ya dejaron de cotizar hace muchos años porque pues dejaron de cotizar ya muchas personas hace 20, 25, 30 años que se fueron y en este momento están tratando de recuperar esas semanas que cotizaron de hace muchos años. Entonces, es maravilloso que exista un esquema en el que ustedes puedan activar su conservación de derechos y seguir sumando semanas o incluso aumentar su salario promedio para que cuando se vengan aquí a su país tengan una base, una pensión que por lo menos sea una base económica para que ustedes puedan regresar. Y eso de verdad que nos da mucho gusto que tengan esa oportunidad nuestros mexicanos en tantas partes del extranjero que están, que no lo podemos creer, pero están en todo el mundo. Entonces, ese también es una buena oportunidad y también es una invitación para que planeen su pensión. Pues bueno, en términos generales, esto es lo que les quería comentar de la importancia de la prevención. Y vamos a ver precisamente unos ejemplos muy sencillos de para que vean ustedes con números qué diferencia hay entre una persona que se pensiona sin una planeación y quien lo planea, que estamos de acuerdo, la planeación va acompañada, pues generalmente, no siempre, de una inversión. Entonces, vamos a ver ese esquema.
Esta es la tabla de diferencia, que así le nombramos, con planeación y sin planeación. Son unos ejemplos muy sencillos en donde vamos a ver con números, como siempre les comento, pues cuál es la diferencia, ¿verdad? De alguien que se pensione, en este caso, que tenga 800 semanas, y empezamos con 800 para que no sean ejemplos de como el último de 1500, que aún así pues hay todavía mayor cantidad de semanas en muchos de ustedes, pero en este caso estamos hablando de 800 semanas. Una persona que se está pensionando con 800 semanas, que su salario promedio precisamente es de 800 pesos, ese es su salario promedio. Si se pensiona a los 60, va a obtener una pensión de 6,453 pesos, y son casos reales. Y si se pensiona a los 65, pues una pensión de 8,604. Sin embargo, si hiciera su planeación o en el momento en que la hizo, esta tal vez sería la pensión que iba a obtener. Y sin embargo, con su planeación, con esas mismas 800 semanas, y que como lo hemos comentado, la planeación va acompañado de una inversión en términos generales, o casi siempre. Y sí, hay que invertir, pero vale la pena. Sabemos que una pensión con una inversión se va a recuperar esa inversión. Esa inversión se va a recuperar rápidamente, sobre todo si se hace a través de modalidad 40. Entonces, en este caso, 800 semanas con un salario promedio, porque cotizó las últimas 250 semanas con el salario del 2023, 2,593.50, pues va a obtener a los 60 años una pensión de 20,920 pesos, y a los 65 de 27,893. Aquí ya hay una gran diferencia entre lo que está obteniendo de 6,000 para toda la vida, con 20,000, claro, con una inversión de 250 semanas, una inversión que implica tal vez un esfuerzo, un sacrificio, pero que finalmente es una pensión que va a obtener para toda la vida, y que a partir de que la obtenga, pues ya va a estar con una tranquilidad, como me dicen muchas veces, y que aquí es para el resto de la vida. Sé que el dinero se va depreciando, pero pues si se obtiene, imagínense, una pensión de 6,000, en cuántos años ya esta cantidad está depreciada, y en este caso pues ya una pensión de 20,000 o casi 21,000, pues ya nos va a dar un poco más de tiempo de seguridad. Otro caso es 1,000 semanas, por ejemplo, con un salario, y esto es porque es muy recurrente. Hay muchas personas que tienen un número de semanas 1,000 o mayor, pero con salarios muy bajitos. Entonces, aquí estamos tomando el ejemplo de alguien que tiene 1,000 semanas, pero tiene un salario promedio de 300 o menor, ¿verdad? Incluso, pues aquí en este caso va a obtener una pensión de 4,067 pesos a los 60 años, y de 5,423 a los 65. Entonces, pero si planea su pensión, hace una inversión, como lo hemos dicho, de las últimas 250 semanas con un salario topado, en este caso es el salario topado del 2023, pues va a obtener, en lugar de 4,000 pesos, va a obtener una pensión de 28,000 a los 60 años, y si es a los 65, de 37,000, comparada esta con la de 5,000 pesos. De verdad que hay una enorme diferencia, vale la pena. Sé que es una inversión, hay que buscar, como lo vimos en la explicación anterior, hay que buscar las opciones, vale la pena, hay que buscar ayuda, apoyo, porque de verdad que es un cambio para el resto de la vida. Otro ejemplo, con 1,200 semanas y con un salario promedio de 450, pues va a obtener una pensión de 6,388 a los 60 años, a los 65 de 8,518 pesos. Pero si precisamente realiza su planeación, que no es el único caso en una planeación el que se cotice al salario topado, precisamente en una planeación, como lo hemos comentado, se ven
las opciones en cada situación particular. Este es solo un ejemplo porque hay muchas personas que no cotizan al topado, cotizan con cantidades menores, por un número menor de años, en fin, pero aquí para de alguna manera resumir estos ejemplos, pues estamos tomando que en una planeación se determine que se cotice en las últimas 250 semanas este salario, ¿no? Las últimas 250 semanas que se cotice ese salario, entonces, bueno, vamos a obtener no 6,000 pesos, sino 34,000 a la edad de 60 y no 8,000 pesos, sino 46,000 a la edad de 65. Es una gran diferencia. Y otro ejemplo que es el que le dio el título a nuestro tutorial, con 1,500 semanas, que muchas personas afortunadamente tienen esa cantidad o que van a lograr sumar esa cantidad, pero que su salario promedio ni siquiera es el mínimo, sino 600 pesos su salario promedio. Va a obtener una pensión de 10,000 pesos, que tal vez alguien diga, bueno, pues ya 10,000 pesos, pues ya son buenos, ¿verdad? Pero pues en realidad no, porque el dinero pues se va a depreciar, entonces hay que tratar de alcanzar lo más alto posible. Esto, 10,000 pesos a los 60 y 13,000 a los 65. En este caso, si hace su planeación, si hace su estrategia, si cotiza sus últimas 250 semanas, porque así se determinó con los cálculos que se le realizaron, o tal vez fue solo alguna de las opciones, ¿verdad? Porque puede haber varias opciones y que esta sea alguna de ellas en donde cotice 2,593.50, que es el salario topado de este 2023. No va a alcanzar 10,000, va a alcanzar 44,000, casi 45,000 pesos. Entonces creo que ahí vale la pena esa gran diferencia. Y a los 65 años no va a alcanzar 13,000, va a alcanzar casi 60,000 pesos. Entonces vale la pena que se realice su planeación para que ustedes vean qué opciones pueden tener. Esta es una opción de cotizar con el salario topado, en este caso, pues las últimas 250 semanas con este número de semanas, ¿verdad? Que se pueden tener en cada uno de sus casos u otras cantidades. Estos solo son algunos ejemplos, pero se puede obtener estas cantidades de pensión. Esta persona, que son casos reales, pues en lugar de obtener una pensión de 10,000, logró una pensión de casi 45,000 pesos. Entonces, son diferencias muy grandes. Aquí en este caso, por ejemplo, a los 60 años, que estamos hablando de 6,000, sabemos que la pensión mínima en este momento, pues es de 7,000 pesos. Entonces, se le otorgaría esa pensión mínima. Incluso esta inversión, ¿verdad? Pues no, bueno, en este caso no es con inversión, pero pues es un poquito más alta que la mínima. Sin embargo, ya con una planeación, pues ya se obtienen otros resultados. Pues espero de verdad que les sea de utilidad estos ejemplos tan sencillos que les exponemos, para que si es su caso o se ubican en alguno de estos casos, pues tengan la información general de qué es lo que podría pasar, y que pues ustedes soliciten, se les realice su planeación muy particular para su situación particular, y que la estrategia sea para que ustedes obtengan su mejor pensión. Bueno, pues ya vimos precisamente esos ejemplos tan simples que mencionamos, y en este caso, de verdad, como ya lo acabamos de hablar, pues hay ciertos puntos, ¿no?, de conclusión que ya vimos. ¿Cuándo conviene cotizar en modalidad 40 sobre todo, o con salarios altos? Pues cuando se tienen muchas semanas y salarios bajos, como ya lo mencionamos. O otro ejemplo muy claro, cuando no conviene, cuando tienes poquitas semanas y
te faltan todavía muchas para llegar a las 500, a las mínimas, o hay que analizar ahí si realmente conviene después de esto cotizar todavía muchos años, porque también dependiendo de su edad, para que también empiecen a disfrutar de esa pensión. Pero si ustedes requieren de una pensión más alta, por supuesto que lo pueden hacer, hay que elaborar una estrategia. Pues ese es el tema, espero que les sea de utilidad, que ese es el objetivo de verdad de todas estas pláticas, que a veces son puntos muy sencillos, pero que creo que son de mucha importancia para ustedes que están en este proceso de pensión. Como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención y los invito a que si ustedes requieren de asesoría de su planeación, pues nos contacten, ¿verdad? Aparecen siempre aquí al final de nuestro video los datos de contacto como el WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Con mucho gusto los atendemos y les agradezco muchísimo la atención a las personas que se suscriben. Siempre, como se los comento, pero así lo considero, una atención especial que se toman para suscribirse. Nos ayuda mucho para la difusión de estos tutoriales. Entonces, les agradezco muchísimo y los invito a que pues se sigan suscribiendo, por favor, nos den like. Muchas veces si se ve un video y nos gusta, pero no tomamos en cuenta que si le damos like vamos a ayudar a ese video, entonces hay que darle like también y agradezco enormemente todos esos comentarios tan bonitos que nos hacen en los videos, que los vemos porque de ahí tomamos de verdad las situaciones por las que ustedes están pasando y que pueda darles respuesta a través de una plática. Entonces nos sirven mucho, aunque a veces no se les dé respuesta por ese medio, a veces son muchas, no podemos, pero los tomamos en cuenta y nos da un enorme gusto que comenten, que hagan comentarios, agradecimientos tan bonitos. Nunca me cansaré de agradecerles esas palabras tan bonitas que nos hacen, siempre tan amables, tan cariñosos y de verdad que les agradezco muchísimo. Eh, Saben que hablamos siempre a veces, o en algunas de las pláticas hablamos de alguna reflexión, de alguna dinámica. Y en esta plática quiero comentarles algo muy corto, muy pequeño, pero es una reflexión que se me hace muy importante y que quiero compartirla con ustedes. Y es que cuando nosotros leemos un libro, y queremos recordar lo de la página anterior o repasar algo que en este momento que estamos en la página actual, pues viene a colación de lo anterior y nos regresamos, ¿verdad? Las páginas para recordar eso y entender mejor lo que estamos leyendo en la página actual, pero tenemos la oportunidad de regresar esas páginas y en este caso, si no se tuviera la oportunidad de regresar a la página anterior, ¿saben qué pasaría? ¿Qué haríamos? Leerla con más cuidado y con toda la atención del mundo, porque sabemos o sabríamos que no podemos regresarnos a esa página, a lo que dice esa página, a lo que sucedió en esa página, y la leeríamos con toda esa atención. Y esa reflexión se va a nuestra vida. El día de ayer nunca vamos a tener acceso a él ya. Ya no hay. Lo que hicimos el día de ayer ya no podemos corregirlo, ya no podemos volver a vivirlo. Y lo sabemos. En este caso sí sabemos que los días que pasan ya no podemos retomar lo que hicimos. ¿Y qué hacemos en el día de hoy? Hay que darle ese valor a lo que estamos viviendo y a lo que estamos haciendo el día de hoy, porque no lo vamos a poder volver a vivir, ni remediar, ni componer, porque solo lo vamos a vivir en este momento. Entonces,
que nos sirva esa reflexión para saber lo importante que es el día de hoy que estamos viviendo, porque ya no lo vamos a poder volver a vivir, ya no lo vamos a poder corregir, ya no vamos a poder hacer lo que no hicimos. Entonces muchas veces dejamos muchas cosas para el día de mañana, que es otro día que tampoco podemos vivir. Hay 2 días en la vida que no podemos hacer nada, el día de ayer y el día de mañana. Entonces, el único día que podemos vivir la vida es el día de hoy. Entonces, hay que vivirlo con toda la intensidad, con toda la responsabilidad, con todo el compromiso, con todo el gusto, con toda la alegría que podamos el día de hoy, porque ya no lo vamos a poder corregir mañana. Y muchas veces dejamos muchas cosas para mañana, pero el mañana se vuelve en otro mañana y en otro mañana y pasan meses y ese compromiso que sí se tiene que hacer, no lo hacemos. Entonces hay que hacerlo, si corresponde hacerlo el día de hoy y lo podemos hacer el día de hoy, hagámoslo. No lo dejemos para mañana. No todo se puede hacer el día de hoy, no. Hay que hacer lo que corresponde el día de hoy, lo que nos vaya correspondiendo, el compromiso que tengamos para el día de hoy. Hay que hacerlo, no dejarlo para mañana. Y el día de hoy lo vivimos con actividades que no tienen ni siquiera importancia. Como yo siempre muchas veces les comento, a veces el que se va el día en hacer la limpieza de la casa, en ordenar cosas, que al día siguiente lo tienes que volver a hacer. Y no es que no sea importante, es que son actividades que hay que darles un tiempo, no hay que dedicarles nuestra vida. Nuestra vida hay que dedicárselas a las cosas importantes para nosotros, que sobre todo es la relación con las personas que nos rodean. Eso es importante. Esa relación que tenemos con nuestra familia, que siempre se los he comentado. Esas son las cosas importantes, no las cosas tal vez que todos los días se tienen que hacer y que son cosas cotidianas. Entonces, hay que darle la importancia a las cosas y a las personas que tienen para nuestro hoy, ¿verdad? Tal vez sí se tiene que hacer, como les comento, determinar un tiempo para realizar cierta actividad que tenemos que hacer, como la comida o el aseo, pero no más de ese tiempo, no todo su día, no toda su vida. No, determinen, y esa va a ser la tarea de esta plática, determinen cuáles son las cosas importantes en su vida que no le están dando tiempo. Ya lo hemos visto en otras pláticas, pero pues al hablar con mi familia, con mis hijos, no les he preguntado, creo que en un mes cómo están, que si tienen alguna situación que los de alguna manera, pues los está incomodando, los está preocupando. Entonces hay que hacer esa reflexión, hay que ver esos puntos para que pues retomemos y les demos el tiempo necesario. Bueno, espero que pues les haya gustado el tema y estamos en contacto en una próxima plática.